Este podcast es todo lo contrario a un programa educativo. Cada jueves escucharás opiniones sin sentido, muchas groserías y risas estruendosas. Se recomienda discreción. Cantando Netas no se hace responsable por la dislexia de Oyote. Te queremos, Oyote. Run, 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 run away. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Cantando Neta. Cantando Neta. Cantando Neta. ¿Cómo estás, mi queridísima preciosa? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien en casa? ¿Y tú? Todo perfecto, ¿Todo todo cool, bien? todo al ¿Sí? 100. ¿Y tú, mi ¿No te queridísima? han ¿Qué? dado un juguito de calzón? Recientemente no. Qué triste, amiga. Afortunadamente y benditos los astros y bendita Diosita, no, gracias. Mi queridísima señorona Coyote Cojo, vean qué hermosa viene el día de hoy, ella muy en pagana. Que son fiestas especiales. Fiestas especiales. La mejor ¡Qué mala época del bruja! año. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Ajá. Seguimos en el mejor mes de toda la vida, de todo el año, October, Oktoberfest, con estos temas turbios, místicos, escabrosos y demás, Perturbadoras. perturbadros. El día de hoy, Moquito Time, Un maquito time. el día de hoy, Cómetelo. No se dejen engañar, es un No. acto brujístico, es como Samantha. Tucutú. el estúpido Septum. El día de hoy les vamos a hablar sobre Brujería, hechicería, na 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 na, la alegría. cómo hacer un amarre. Quédate hasta el final de este video. Sí. Si quieres saber cómo. No, amigos, eso está mal. No lo hagan. No lo hagan. Eso Sin está muy supervisión de mal. un adulto. No, ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? Escorpio, bájale un chingo a la espuma tu champurrado, por ya favor. estamos en Scorpio Season. No, para esto. no, estamos en Libra. Todavía no. O sea, pero cuando se No, suba sí. este episodio ya va a ser Sí. Scorpio Season. Sí, no, ya. ¿o Sí, sí? sí, claro Después que del sí. 21 de Pues octubre. se la pelan todas entonces. Brujería, mi queridísima Coyote Cojo. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿De dónde viene? ¿Qué pede? Pues al igual que en el capítulo pasado de la muerte, la brujería está presente entre nosotros desde que inicia la conciencia del hombre de su existencia y cuando no se sabían explicar por qué se murió Perenganito, por qué esta planta me mata o por qué esta planta me sana, ¿no? Porque Y esta ya planta me pone high. me pone high, ¿no? Y estos Inclusive honguitos. empieza a aparecer también cuando el hombre se empieza a hacer sedentario, es decir, que establecían un lugar como su sitio de reunión, de hacer su vida, sus vivencias, donde llevar la casa, e inclusive empieza la agricultura y la ganadería. Entonces, verga, güey, se nos murieron los animales, etc. Y entonces aquí es donde empieza la brujería. La brujería es casi tan antigua como la humanidad. Tal cual, también es prehistórica. Y muchas culturas alrededor del mundo ¿Qué güey? la tenían. La humanidad también es prehistórica. ¿Qué? Nada, prosigue. No, ¿qué dijo? Que la humanidad es prehistórica. Ah, sí, la humanidad es prehistórica. Antes de que existiera la historia. Ujú. ¿En qué momento empieza a existir la historia, mi estimada perezoso? Cuando hay escritos. Ok, sí, se mamó. Ese es el inicio de la historia. Hay más detalles incluso, ¿no? Pero bueno. Entonces la brujería inicia con el hombre pertenece al hombre, el hombre pertenece a la brujería pertenece al hombre, todo al mismo tiempo, en el mismo sentido, en sentido inverso, y al revés, y al derecho, y todo bonito, ¿no? Como Y es arriba, es abajo. como es arriba es abajo, como es Como adentro es afuera. Exactamente. Y por ejemplo, en civilizaciones antiguas destacadas, pues normalmente son siempre las mismas. Y es porque tuvieron un desarrollo cultural vasto, no solamente un desarrollo social, que por lo tanto conllevaba a otro tipo de desarrollos, como por ejemplo religioso, podría llamarse científico o precientífico, en donde por ejemplo la brujería, la hechicería, pues son bases fundamentales de la observación del hombre
y por lo tanto da camino hacia la observación científica ya en épocas más modernas. Podríamos decir que también es parte de la cuna de la medicina, por ejemplo, de las ciencias exactas, llámense matemáticas, física, química, y pues iniciamos con los egipcios, ¿no? Los egipcios eran una cultura muy rica, muy vasta culturalmente, eran politeístas, es decir, que tenían muchos dioses, dependiendo, pues ahora sí que en la época en la que nos refiramos, pero para ellos eran importantes los brujos y brujas. Obviamente tenían otro nombre, podrían ser sacerdotes, podrían ser nigromantes, podrían estar en cualquier aspecto de esto, ¿no? Y su deber era cuidar de los suyos, de la salud del mandamás, de la salud de los cultivos y de los ganados, así como también el cuidado de la adoración de los dioses. También está Grecia, que Grecia tiene personajes aquí medio chistosos. Por ejemplo, si en Egipto la deidad a la que se le atribuía parte de la hechicería y de la brujería, de las artes mágicas, era Isis, la esposa de Osiris, que como habíamos dicho en capítulos pasados, era el dios de los muertos. Capítulos. Pues también está en Grecia, por ejemplo, Circe, que era una bruja reconocida, y me parece, más no tengo la certeza, está en el relato de la Odisea. Está la diosa titanide Hécate, que era una diosa con 3 cabezas. A veces se representa con 3 cabezas de mujer y otras veces con 3 cabezas de animales, y no es por mi pedo furro, se los juro. La aceptación. A ella se le atribuía ser la guardiana de la hechicería y de la magia, y que solamente estaba reservada para las mujeres, y del fuego mágico o del fuego eterno junto con Hestia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? En que la brujería, en que la hechicería no es otra cosa más que el conjunto de conocimientos, aprendizajes y prácticas mágicas con un interés espiritual, intentando mover intencionalmente las energías, por así decirlo vulgarmente, las energías del mundo espiritual, las energías del mundo natural y también las energías del universo, que si bien sabemos, por ejemplo, culturas como los egipcios, pues tenían pues muchas referencias astrológicas, inclusive en su arquitectura, ¿no? En sus construcciones. Uh-huh. En el caso de los griegos era más que nada la observación, y era la observación, por ejemplo, de los elementos, que es el elemento fuego, el agua, la tierra y el aire. Y que si nos ponemos a observar en otros artículos, pues también son las bases de la medicina. Por ejemplo, ellos decían que la bilis pertenecía al elemento fuego, que la respiración era parte de la tierra, pero también del aire, y que tenían ciertos colores y ciertos atributos, etc. La magia en Egipto era netamente espiritual, la magia en Grecia y Roma era espiritual, sin dejar de lado lo físico y real, lo que podemos tocar y lo que pasa allá arriba, ¿no? También están otras culturas, como por ejemplo estas culturas germánicas, célticas, que tienen una raíz cultural también vasta, que ellos más que nada se originan mucho en la observación y en el concepto de las plantas medicinales, así como de las fases de los astros, es decir, las fases lunares, que se identificaban mucho con las mujeres, y las fases solares, es decir, las estaciones de cada año y qué pasa en cada estación. Es decir, en primavera crecen las plantitas, todo es verde, en verano todo da frutos, en invierno empiezan a morir las cosas y se completa un ciclo, ¿no? Y ahorita que estamos, por ejemplo, en otoño, es el tiempo de la cosecha. Y esto normalmente sucede solamente... La cosecha de mujeres. De la cosecha de mujeres. Esto sucede más que nada yéndonos hacia el polo norte, ¿no? Del Ecuador hacia arriba. Del Ecuador hacia abajo aparecen otras culturas, como ya había dicho la egipcia, pero también aparecen las culturas africanas, que tienen vudú, exactamente, que realmente el vudú es una minúscula parte de la hechicería y de la brujería africana. Santería. Exactamente. Santería. Es que realmente la santería es la combinación de esta cultura brujil africana con la cultura latina. Y a esto súmale la cultura hispánica, ¿no? O sea, ¿por qué se llama santería? Porque le atribuían a santos que los esclavos y los indígenas tenían la necesidad de esconder sus actos religiosos, y entonces para nombrar a ciertas deidades les ponían nombres de santos pues hispánicos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. En México también teníamos nuestros pedos de brujería y hechicería, pero se dedicaban más al sacerdocio.
También se hablaba de nahuales. Los nahuales son brujos, entre comillas, que podían cambiar su piel a la piel de un animal cuya función era el apoyo de su pueblo, ¿no? De su zona de confort, de cuidar a los suyos, a su gente. Y cambió todo esto con la llegada de los españoles porque pues obviamente hubo cacería, si no bien dicho de brujas, sí de sacerdotes y de practicantes de ritos mágicos religiosos de las comunidades indígenas nativas de Mesoamérica, vaya. Pues sí, pero siento que se le dio como más casa a los gitanos, ¿no? También en ese También, aspecto. inclusive para los gitanos, la cuna de los romaníes, que también son gitanos, es India. Y la India también tiene una fuerte cultura de brujería, en donde inclusive había un pueblo exclusivamente que adoraban a deidades relacionadas a estas prácticas, como por ejemplo Kali. En esta cultura hindú hay inclusive diversas danzas. Por ejemplo, hay danzas que solo bailan los hombres y que solo se tocan ciertos instrumentos. La cultura es muy vasta en India, es inmensa, o sea, verga, güey. Y en este pueblo específico hay inclusive danzas que representan a las brujas y lo que hacían las brujas con los dioses hindús. Inclusive está el mito de que una bruja le intentó dar baje a la esposa del dios principal. No recuerdo, pues Krishna. Ajá, quería seducir a Krishna y pues llega su esposa y le dice, sácate bruja cochina, uchi, a la verga. Y la bruja se enoja y pues hace su propio pueblo de mujeres y son mujeres poderosas que inclusive ellas hacen sus ritos religiosos a partir de la danza y son danzas muy bonitas y también muy vastas. Sin embargo, actualmente, sí, yéndome rapidísimo por otro lado, actualmente hay artículos inclusive del 2021 que hablan de caza de brujas en hindú, en donde literalmente linchan mujeres que tienen estas prácticas. Ahora con los movimientos feministas que también están tomando fuerza en estos países, pues están intentando rechazarlas, las prácticas de cacería de brujas y protegerlas porque son parte de su cultura, de lo que es su gente, ¿no? Su etnia. Y todo así bien chulo, bien bonito. Yo tengo una pregunta, ¿es lo mismo brujo que mago? ¿O qué hechicero? O que hechicero se suponía que no, porque se supone que los hechiceros y magos son casi tan parecidos como sacerdotes. Es decir, estamos hablando de culturas previas al cristianismo y el catolicismo. Entonces en Hogwarts están como siendo como... es un seminario. Hoy vengo de Harry Potter, por cierto. Por si no Se lo van habían como notado. para ser sacerdotes. Wingardium Leviosa. Pues no, porque obviamente como la humanidad avanza y los conocimientos humanos avanzan, la cultura, las tradiciones, unas cambian, otras se pierden. La palabra bruja viene del latín, no es cierto, del griego frigios, algo así. En romano frigia o frigios. Y los hispanoparlantes dijeron, brujo. Me vale verga tu latín, güey. También tiene un origen germánico por el que sea brujo. Inclusive hay un país que se llama Brujas, ¿no? Me parece que es una Bélgica. ciudad, Es no una sé, ciudad, no sé, perdón, en si no es México. un país, estoy pendeja, perdónenme. Y pues viene de estos vocablos tanto latinos, griegos y germánicos. Es una mezcolanza, pero sabrosa, ¿no? Entonces, si bien para los griegos una mujer frigia era una bruja, como nosotros le llamamos, para los cristianos, pues era bruja. Y el tema de la brujería siempre ha estado relacionado con el satanismo. No siempre. Por ejemplo, en culturas como, por ejemplo, célticas, estaba relacionada a la naturaleza. O a la herejía. No, todos estos conceptos de satanismo y herejía nacen con el catolicismo, cristianismo. Para las mujeres celtas, una mujer celta que sabía conocer su cuerpo y sus fases, su propio espíritu, y que ella también tenía la oportunidad de tener diversas fases, inclusive físicas, así como de ánimo, era un conocimiento indispensable. O sea, no podías estar viva sin tener estos conocimientos, porque eran conocimientos de medicina, de equilibrio, para ayudar como mujer y como hombre en la agricultura, en la ganadería, en la supervivencia de toda la población.
era parte de su religión, pero era una religión práctica, donde se cuidaban a ellos mismos y a otros. Realmente lo que ejercían era zootecnia, agricultura, medicina, inclusive hasta poesía, etc. Todo esto del satanismo y herejía viene con todo esto de la cacería de brujas, la Santa Inquisición, la época medieval y premedieval también. No hay registro de que previo a esto se haya hecho una cacería de brujas. Solamente en el Código de Hammurabi, donde sí se llegaba a penalizar ciertas prácticas de hechicería por ser demasiado fuertes o demasiado negativas hacia la sociedad a la que pertenecían. Bueno, pero entonces en todas las ramas existe como esta cuestión como de magia negra y magia blanca. No, la magia negra y la magia blanca no existen. Magia es Todos son magia. la misma mierda. Todo es la misma mierda, esa energía no se crea ni se destruye. Todo lo que pidas, hagas y deshagas, lo vas a pagar. Para bien o para mal. Karma, bitch. Pues algo así. Pues es que como en todo aspecto de la vida siempre hay el blanco y el negro, ¿no? Ujú, así Entonces es. hay personas que evidentemente utilizan estos, ¿cómo se le puede decir? Conocimientos y prácticas. Dones también, Dones güey, porque hay también. gente que pues nace con el don de, no sé, ser De más la esquizofrenia perspectivo, y así. Sí, es cierto. de la manipulación. Escorpión. Esquizoides y... Entonces, pues yo creo que más que magia blanca o magia negra, como dices, ¿no? Es energía y más bien para qué estás o para qué fines utilizas esa energía, ¿no? O Sí, sea, claro. actualmente pues hay muchas, lo que decíamos al principio, ¿no? Hay muchas prácticas de que el amarre o de que, ay, no sé, güey, hay un chingo de Pues sí, eso técnicas, o no de sé mal cómo de se les ojo, llame, güey. Ajá. Por ejemplo, esto de los males de ojo y de los amarres tienen orígenes en la magia gitana, es decir, de la magia hindú. Ok. ¿Ok? Después viene lo que es la combinación de la vamos a decirlo así vulgarmente, de la magia africana, de la magia hispana y de la magia latina o mesoamericana, pues también tienen ya sus pedos de amarres, inclusive los conjuros de muerte, males de ojo, por ejemplo, está muy conocido la mano de Fátima, porque también para los árabes era un tema tabú esto de la brujería. Y no siempre se perseguía a las mujeres, también se les consideraba sagradas porque eran las que iban a dar a los primogénitos y a los hijos del hombre, y por lo tanto eran súper sagradísimas, güey, no las podía tocar ni Dios. Pero si eran acusadas de brujería, sí se les tenía que hacer un juicio. ¿Y para qué usaban esas brujerías? Si usaban brujerías para cuidar de la gente a servicio de Dios, órale, sin pedos, te dejo vivir, pero te estoy vigilando, ¿no? Si eran mujeres que utilizaban la magia para poseer al hombre, las riquezas y a los hijos y manipulación, toma, pedrada segura, güey. Sí, es la verdad, o sea... Sí, Obrera segura. Hay algo que es muy curioso, sin entrar en temas feministas. Los mayores practicantes de magia siempre han sido los hombres, porque ellos actuaban bajo el conocimiento, bajo la razón, por así decirlo, bajo la observación, bajo los escritos de filósofos, los primeros científicos, inclusive la alquimia que detrás de cámaras me estaba comentando Amali. Los hombres siempre han sido un elemento fuerte para la práctica de la magia. Ujú. Sin embargo, las mujeres tienen un lado oscuro, por así decirlo. Son Sexto sentido. Sí, son seres humanos que pueden... La punzada, como Spider-Man. Exactamente, que se les puede observar fácilmente sus cambios y sus facetas, así como los ciclos lunares. Y esto mismo provocaba miedo en los hombres, en muchas culturas, pero por ejemplo en la celta las mujeres no se tocaban, eran lo mismo que la naturaleza, eran sagradas y eran primordiales para la vida. Pero pues te estoy contando también de otras culturas, ¿no? Y también en Egipto las mujeres eran temidas, porque ellas podían actuar bajo pasiones, bajo bajos impulsos o bajo la oscuridad. Era más probable que una mujer hiciera actos oscuros a través de la magia que un hombre que la practicaba para el conocimiento y la razón. Bueno, y también es una cuestión de solo las mujeres pueden procrear una vida. Entonces, de cierta manera, también eso era visto como algo mágico. Por eso las mujeres se piensa que tenemos como un apego más cabrón hacia lo mágico que los hombres, que están un poco más aparte. O sea, ¿quién puede generar vida, güey? Está cabrón. En mi perspectiva.
Pues O no sé. yo desde el punto en que veo estos temas es más que nada como la fe y las creencias que tiene la gente, ¿no? Porque en realidad, pues, no sé, hechizos o demás como rituales, pues son cosas que no son como, ¿cómo se les dice? ¿Tangibles? Ajá, tangibles. Entonces, yo se lo atribuyo mucho más como a creencias, ¿no? A creer en algo, no sé, X, ¿no? Por ejemplo, cuando vas y te haces una limpia, Ujú. o sea, pues a lo mejor te hacen tu ritual con la ramita y demás cosas, y pues no es algo, no es un proceso o algo como que físico, tangible o que sea como muy lógico, pero es más como esa creencia, ¿no? Como esa superstición de, me voy a hacer una limpia y ya automáticamente me voy a despojar de malas energías y se me van a abrir caminos y tal. Entonces, pues mentalmente, pues te colocas ese chip. Ese chip, esa oveja. Te colocas esa oveja y pues evidentemente, digo, yo creo que pues lo que piensas lo atraes, ¿no? O sea, porque pues evidentemente Ay, pues, Claro, sí. si ves todo negativo, pues evidentemente vas a creer que todo el mundo está en tu contra. Pero No, si y empiezas sí. O a... incluso también Sí. como de cuestión de efecto placebo, ¿no? Ajá. O sea, Mm. seas como creyente o no Híjoles, mana, yo de cosas como religiosas también. Ahí yo tengo. Espérate. En un aspecto, a veces te tomas una pastilla que te dicen que es para algo, o sea, como por ejemplo la medicina homeopática. Mucha gente, pues sí, sí le pegando con pega, todo, ¿no? güey. Permíteme, pero discúlpame. La medicina homeopática funciona. Obviamente no es tan rápida y a lo mejor ni tan efectiva como la medicina alópata, que es la de los médicos de bata blanca. Pues yo Pero no lo sé, funciona. pero yo creo que también existe como el poder de la mente. Ujú. Sí, claro. Y en esta cuestión, pues el efecto placebo. No, creo que si estás hablando del poder de la mente, no puedes hablar de un efecto placebo. O sea, sí, pero no. Y no en estos asuntos, porque el que busca encuentra. Y eso es una ley universal. Si tú Wow, buscas... tranquila, vieja. Bájale a tu Oye, intensidad. más despacio, cerebrito. Si tú buscas poseer poderes y conocimientos mágicos, brujiles, a través del satanismo, el santerismo, etc., porque no es lo mismo satanismo a otra cosa que ahorita no recuerdo el nombre, seguramente vas a encontrar algo de lo que después no vas a saber cómo zafarte. Y no es un efecto placebo, porque efecto placebo es que buscas sentirte bien a través de esto. Si tú crees en las energías, es fácil creer y de alguna manera observar que el hecho de que te pasen un huevo que por su forma, su estructura física y química, tiene la posibilidad de mover ciertamente energía, porque estamos hablando de un óvulo de un animal, gallina, vaya. Obviamente va a haber un cambio energético en ti. Y ya dependerá de ti si estás dispuesto a sentirlo o no por su pollo, pero de que lo hay, lo hay. Entonces se pierde el efecto placebo. ¿Cómo puedes afirmar eso? Compruébalo. A ver, producción, el huevo, por favor. Aquí. Sácate uno y- Ay, no mames, El no. huevo y el vasito, güey. En vivo y en directo. Una limpia con huevo. Y no de gallina. ¡Pero no se lo quieres sacar! No, no queremos que saquen huevo, Pásame güey. los pelos, No, mano. no en vivo, no en vivo. Ay, eso si quieren ya lo hacen después, ahí se arreglan. Ahorita, tu amiga. enfócate. Güey, pues está en pleno. Gobiérnate o yo te chingo. Bueno, prosigue. Me obliga. ¿Quién me obliga? Bueno, entonces hay como ciertas energías que se mueven, incluso, no sé, por ejemplo, en este caso como el huevo, pero pues también se pueden mover como en otros aspectos, ¿no? Porque también, o sea, siento que en esta cuestión de las creencias es algo muy importante la cuestión ritual. Ah, sí, claro. Siempre hacemos ritos. Entonces... Ay, de rito. Pues sí, fue de rito. Pero creo que, o sea, incluso, por ejemplo, no sé, algo como casarse. Casarse es un rito, Sí. ¿no? Entonces conlleva como también como algo muy psicológico la cuestión del rito. Incluso para, no sé, por ejemplo, en mi caso, para dormir,
pues llevo un rito, ¿no? O sea, si yo no concreto como ciertas cosas antes de dormirme, me siento como incompleta. Y como que no puedo descansar tal Amiga, cual. eso se llama toco. Ya sé. Pero pues yo lo llamo rito. Y es un rito para, antes de dormirme, pues estar como bien Eso, e ir a descansar. eso sí es un placebo. Porque es algo que tiene nombre y apellido, científicamente hablando. Toc. Stock. Pero para ti es rito. Puede ser una forma Ajá, de y yo evasión creo o puede ser una forma que de... la cuestión del de estar rito bien. es algo muy poderoso. Sí, Entonces claro. es algo que utilizan mucho esta cuestión mágica, ¿no? Porque si no hay un rito y solo, no sé, te pasan el huevo solo por pasarlo, no sucedería lo mismo que si, no sé, te ponen como en cierta posición, tus manos en cierta posición, cierran los ojos, te voy a pasar como el huevo, te paso como algunas plantas. Sí pasa, pero con menor intensidad. No esos huevos, Paulina. ¿Cómo de limpias vas, amiga? Ay, lo siento. O te doy un limón, o no sé, la cuestión de la sal también. Entonces siento que también es algo poderoso psicológicamente. Sí, claro. Es igual, es lo mismo que la medicina, es lo mismo que la psicología. Bueno, obviamente no es lo mismo. No es lo puesto- mismo que la medicina, puesto que son podría ser ciencias como exactas, la ajá, cuestión. tienen una forma tangible y físicamente probada de demostrar lo que se está diciendo. Claro que sí, pero sí tienes ciertas fuerzas, sí mueven cosas, y obviamente lo que dices del rito, tienes razón, sí las mueve, pero obviamente con menor intensidad si no haces todo tu ritualístico, ritualoso previo a esto, ¿no? Y por ejemplo, todas estas personas que practican brujería, llámese hechicería, santería, los chamanes, vudú, todos no se basan, pero se acercan hacia energías más fuertes, ¿no? O sea, hacia deidades, hacia santos. O sea, no hay ninguna que sea como más Neutral. ujú. Agnóstica. Agnóstica. Tal vez. Difícilmente. Yo no, ahorita estoy pensando. O no sea, por ejemplo, en la recuerdo- cienciología hay como brujos o algo así. No creo, güey. No, No mames. no. Pero honestamente, no, ahorita no logro recordar alguna en específico. Sin embargo, en el chamanismo, Por ejemplo, la alquimia. ok, la alquimia es otro, o sea, sí pertenecía a las prácticas de los brujos. Sin embargo, no se utilizaban con el afán de conseguir favores de espíritus, demonios o dioses, sino de transformar la materia. Es muy común y muy conocido escuchar esto de transformar el plomo en oro, ¿no? Realmente lo que hacían los alquimistas era la observación de los elementos, el elemento fuego, agua, tierra, aire y el éter, que ya lo habíamos mencionado en algún capítulo, en donde hablaban de cómo estos elementos pueden transformar la materia. O sea, estamos hablando de los inicios de la ciencia, donde todavía se pensaba que la materia podía destruirse, pero que también se podía transformar, y era el objetivo, ¿no? Entonces, realmente no se considera como una religión o como un culto la alquimia, sino como una práctica a través del conocimiento y la observación, que la practicaban los brujos, sí, y es a lo que quería llegar, más bien los magos, ¿no? Hay ciertas ramas de estas prácticas, como por ejemplo el chamanismo, algún tipo de magos, etc., en donde no se respaldaban en una imagen idolátrica, es decir, en algún tipo de dios teológico, etc., sino que se basaban en las energías, literalmente del universo, en la materia, qué hay más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Y también estamos hablando de este aspecto de los unicornios, los dragones, que se conocen como, pues, animales astrales, o sea, míticos también. Y en el caso del chamanismo, pues por ejemplo están algunos libros bastante interesantes de Jacobo, de por ejemplo este señor que hizo el libro de las enseñanzas de Don Juan, donde te hablan que todo este poder y este conocimiento viene desde arriba del universo, y que como es arriba es abajo, y de cómo nuestro cuerpo físico y por lo tanto también nuestro espíritu podía conectar a través de la cabeza con este centro universal de energía. No hablan como tal de una deidad,
pero sí hablan de que hay una fuerza superior, universal, cuyo nombre inclusive podría ser el tuyo, o al que podríamos llamar Dios. O Eru Ilúvatar, ¿no? Si queremos ponernos románticos con el Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, pues aquí la pregunta del millón. ¿Ustedes qué creen? ¿Para ustedes esto es real o es fake? Porque también hay muchos charlatanes por ahí que hacen Walter Mercado, güey. que el tarot y las limpias y amarres y estas cosas que encuentras en el mercado de Sonora. Entonces, para ustedes, ¿real o fake? Yay or nay. Para mí real. Yo sí creo en todos estos asuntos porque E incluso lo practicas, ¿no? No se nota. ¿Qué sorprendente respuesta. Jamás me lo hubiera imaginado. Porque creo que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Creo que si bien la ciencia es poderosa y tiene un conocimiento vasto, como todo en esta vida no lo puedes tener todo. Y entonces puedes irte a otro tipo de ciencias que se les llamaban ciencias ocultas. Entonces, Severus Snape. sí. Entonces, sí creo en ello. Creo que está cool. Inclusive, en el capítulo pasado llegué a mencionar que el Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre para nosotros, también para algunos europeos. ¿Y por qué las brujas es el Día de Brujas el 31 de octubre? Vamos a empezar con algo chistoso, así rapidísimo, lo prometo. Octubre es un mes bastante... porque la pila se está acabando. Sí. En octubre es un mes en donde pasan muchas cosas interesantes. Yo. Una de ellas, aparte de Lina la cochina, Scorpio Forever, es que la luna se puede apreciar más cerca del polo norte, lo que decía el Ecuador. Y esto genera cierta actividad en los seres vivos, no solamente en los seres humanos, también en los animales y en las plantas. Y en los licántropos. También hay mayor actividad en los cuerpos de agua. Hay un movimiento diferente a partir de esto, porque somos energía, produce un cambio energético, magnético, la verga, ¿no? Entonces, ¿por qué ganaban el 31 de octubre estas señoras? Porque es cuando la luna estaba más cerca, por así decirse, o sea, es un efecto óptico, estaba más cerca de la Tierra, entonces la marea sube y el 31 de octubre era el momento perfecto para realizar rituales y posteriormente de estos rituales lo que es una limpia con agua salada, entonces se iban a bañar al mar, desnuditas y preciosas como Dios las trajo al mundo. Por eso se decía que era el Día de Brujas. Inclusive en las culturas vudú es un día preferencial para hacer rituales, para lo que sea que se busque. Inclusive se hacían sacrificios animales. Eso sí, cuiden a sus gatos sí. negros o si... No, ellos no sacrificaban gatos negros, ellos sacrificaban serpientes, cabras, etc. Por ejemplo... Sí, pero en estas fechas la gente suele agarrar a los gatitos negros, entonces... Denúncienlo, denúncienlo. Sí, no sí, mamen. sí. No den en adopción. Ahorita no. Animales ni totalmente negros ni totalmente blancos. Y es por lo mismo, estoy diciendo que en octubre pasan cosas muy raras. También hay mayor cantidad de asesinatos. También hay mayor cantidad de nacimientos. También hay mayor cantidad de cosechas, no es por nada, por eso te digo que todo está ligado. Es que octubre es el más verga. Por eso nuestra amiga tiene tanta inestabilidad. Cállate a la verga. Entonces son cosas que si tú te pones a verlas, una cosa está ligada con la otra y la separación es una ilusión. Fin, se acabó. Por ejemplo, para los vikingos, una diosa representante de la hechicería era Freya. Y precisamente se hacían sacrificios de cabras en nombre a ella. Cabras blancas, totalmente blancas. Con los mejores cuernos o las mejores hembras o las mejores crías. Porque era un sacrificio para los dioses. En México, los chamanes no hacían sacrificios como tal de animales a lo pendejo, por así decirlo. O sea, es un cultural el pedo. Sino que lo hacían para el bienestar de su pueblo. No utilizaban la magia para su fin propio, a diferencia de, por ejemplo, los brujos o los vudús, que siempre van a buscar el bienestar propio o el bienestar de alguien que les esté compensando monetariamente. ¿Y cuál era la pregunta? Ya me fui por otro lado. No, pues que si real o fake, pero ya nos dijiste que sí, para ti. Para sí mí es sí, real. pero... Entonces, Jay. Pero, no Jay.
Sí, hay algo interesante aquí. Yo creo Espera, que en el caso de actos rituales con estos fines, personas que pertenecen a esta etnia y a esta cultura desde nacimiento tienen permitido realizar sacrificios y uso de plantas. México es un país megadiverso y no solamente en especies, sino también en cultura y etnias. Lo que pasa es que cuando nos queremos hacer de apropiación cultural, utilizamos animales y plantas que están en peligro de extinción sin pertenecer a estos grupos. Y entonces vienen más problemas de caza ilegal, problemas de tráfico ilegal de especies, llámense plantas y animales, y eso ya no está chido. Hacemos uso de prácticas que no sabemos controlar, e inclusive podemos llegar a lo que es la soberbia, y ese es un pecado bíblico, amigos. ¿Y a quién le importa? Entonces, Perdón. aguas, cuidado. Por ejemplo, era muy común que en el mercado de Sonora, todavía es común, te venden en una bolsita de tela roja un colibrí disecado porque representa el amor, precisamente por el mito de la flor de cempasúchil, What the fuck? de Huitzilín. ¿Neta? Sí, significa el amor y es un principio, es el principio de los amarres. Se supone que a una doncella, a una mujercita que está cumpliendo ya la mayoría de edad, se les puede regalar esto para que consigan un novio o un prospecto que vaya a más a futuro. Pero pues obviamente pones en riesgo a una población de aves nativas mexicanas y que ya están en peligro de extinción, no solo por estos actos ritualosos, sino también porque pues la mancha urbana, la contaminación, el exterminio de zonas ecológicas y pues vaya, utilizando estas cosas sin conocimiento y sin pertenecer a estas etnias originalmente, sí es un delito. De hecho es un delito. Ok. Ok, entonces Jay Orney. Jacob. Jay, pero no se metan con no se otras. metan con cosas que no saben o que no les pertenece a su cultura. Y si tienen ganas de experimentarlo, vayan con chamanes, inclusive brujos, que pertenezcan a estas etnias y que ellos puedan tener una retribución económica apropiada y que ellos son los únicos que tienen el derecho de utilizarlos. Pues vayan con un experto y después pues pueden hacer un libro, ¿no? Ajá, Y y volverse famosos y así. Por ejemplo, si quieren practicar lo que es el tarot, la astrología, la lectura de runas, la práctica con runas, pueden hacerlo, solamente lean antes. Igual es apropiación cultural, pero léanlo y ustedes pueden encontrar respuestas bastante interesantes. Mientras no dañen a la naturaleza y a otros, pueden hacer con sus calzones lo que quieran. Muy bien. Agüita de calzón si quieren. Nunca hagan amarres. Eso se paga con sangre. Porque aparte no solo amarras a esa persona, tú también te atas a ella. Eso no es amor. Pues sí, la hay esclavitud un dar, y recibir. el sentido de querer tener algo no es amor. Eso es posesión. Y estamos hablando también de posesiones demoníacas, inclusive. Y tú, mi queridísima perezosa, Jay Orney. Jay Ornell, real o fake, tu conclusión, porque ya se nos está agotando la batería. Conclusión rápida porque es el podcast de Oyote. Perdón, yo No, me está callar bien. el hocico. Yo sé que a Oyote le gusta mucho este tema y le apasiona. Y sabe mucho. Entonces, cualquier duda, pues contáctenla. No me contacten. Contáctenla con la Ouija. Ouija. Oyote, estás aquí. Nel. Yo creo que hasta cierto punto, o sea, hay algo muy espiritual. Entonces eso, pues, crece en algo más grande que la humanidad o algo como un dios o, no sé, las energías del universo o whatever. Creo que sí hay como una parte muy del ser humano donde es espiritual y no se puede negar. Hay algo que la ciencia hasta cierto punto no puede explicar. Y yo siento que también, o sea, se ha buscado como en muchas ramas una explicación a esto, ¿no? Una de estas ramas podría ser como el arte, o podría ser como la filosofía, ¿no? Que son como, bueno, para mí los tres pilares más importantes de la humanidad, la filosofía, el arte y la ciencia. La ciencia no puede explicarlo, pero siento que la filosofía hasta cierto punto sí, e incluso va guiando, ¿no? E incluso también el arte, ¿no? En cuanto a la literatura o también a la pintura. O sea, hay una cuestión espiritual y es una cuestión innegable.
Entonces, o sea, en cuanto a brujería, tal vez, sí siento que muchas ramas de la brujería sí van como muy ligadas a la religión. Y por eso no creo tanto en ello, pero sí creo, o sea, sí hay una parte en mí que es muy espiritual y que cree como en una cuestión de la energía y de que todo vibra. Y, o sea, yo me voy como más en la cuestión como más de la alquimia, ¿no? Como la alarma de Pale, que le vibra. Todo te vibra, Pale. La alarma en vibrador, amigos. ¿De qué sospecharían? Se empala nuestro se amigo empala. licenciado palestiano. Pero pues sí, o sea, yo creo que como tal brujería, Ney, pero en una parte espiritual, yay. O sea, igual, sí, no. ¿Y tú, Rina, la cochina? Pues sí, yo concuerdo un poco con Amal y con ese tema espiritual. Digo, creo que al fin y al cabo todo en este mundo es energía, ¿no? Nosotros somos energía, hay energía por todos lados y yo también creo mucho en esto porque pues mi mamá se dedica, está muy metida en estos temas, entonces sí creo que hay muchas cosas que justo la ciencia y el ser humano y por mera lógica no tienen ninguna explicación, entonces ¿por qué siempre queremos encuadrar en que todo tenga una explicación científico-lógica, ¿no? Entonces creo que sí hay muchas cosas que no vemos. Nosotros pues tenemos 5 sentidos básicos, pero pues creo que hay personas que sí tienen desarrollados más sentidos de percepción, como de las vibras, el aura, no sé, muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor... Sí, no necesariamente es esquizofrenia, ¿no? Ajá, o sea, pues todo puede pasar, güey, o sea, nosotros somos un pinche puntito así en el universo, en todo lo pinche extenso que es el universo, entonces, Así es. ¿por qué verga crees que solamente... Que somos tan únicos, ¿no? Ajá, exacto, entonces... No somos especiales. Ajá. Exactamente, Hay como un pensamiento muy homocentrista, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sí creo que puedes canalizar esta energía, ¿no? O sea, como... todo también tiene que ver mucho con la mente, con lo que eres, con lo que piensas, con lo que actúas, con lo que vibras, con lo que extiendes al mundo inconsciente o conscientemente. Entonces yo sí creo que puedes canalizar esa energía y transformarlo en cosas tanto negativas como positivas. Entonces pues ahí hay que tener mucho cuidado y pues no caer en tentaciones como de querer utilizar estos hechizos o rituales como para dañar a centrar terceros. esa energía en En algo positivo, güey, porque pues al fin y al cabo si tú das algo positivo, Claro, es te ley tienen que universal dar. que va a regresar. Vas a recibir, amigo. Exactamente, eso es lo que yo creo. Así que... Si das, recibes. Uf. Qué rico. Qué rico esto de la brujería. Pero bueno, ¿algo más que quieran añadir al tema para cerrar? Sí, no hagan amarres, amigos. Está muy culero esto de los amarres. El amor no es poseer, el amor no es dañar, el amor es amor y no lo ensucien con cochinadas como los amarres. Hay muchas personas que sufren y sufren muchísimo y de ahí viene también todo este pedo de los zombies vudús y bueno, está culerín. Y pues algo más que agregar, he visto últimamente que en redes sociales ponen mucho de cómo utilizar runas vikingas a tu beneficio. No está mal porque para eso son, pero infórmate. No es bueno al 100% que te tatúes una runa, a menos de que conozcas su significado pleno y desees ese significado en tu vida. Utilízala sabiamente, esto es como la ciencia. Si lo conoces, si tienes el conocimiento es para usarlo, pero úsalo Pues a no como beneficio tal, de ti y pero- de otros. ¿Tú? ¿Algo más que quieras añadir? No, pues, no sé, léanse el Kybalión e igual y descubren cosas nuevas. O sea, yo siento que sí hay cosas muy espirituales y que vean Avatar. Sí, está chingón Avatar. Avatar, la leyenda de Aang. Sí, no mames. No los caminos azules. Mierdas azules. Muy bien, pues esperemos que les haya gustado mucho este episodio, amigos. Como siempre, los estaremos leyendo aquí abajo en los comentarios. Por favor, no sean tímidos, no les vamos a
No, nos encantan sus Criticar, comentarios. No nada, muerde, no ni pique con la mordemos. cola. A veces sí, pero no ustedes. Entonces, pues ahí déjenos sus comentarios. O sea, ahí en la cajita de comentarios, pues. Y pues Sí, nada, nos despedimos. No sin antes dejarles la recomendación musical a cargo de, Caleo, con el tema, Broken Bones. ¿cómo? Broken Bones. Huesitos rotos. Muy bien, gracias por escuchar, ver este podcast. Les mandamos un saludo y nos vemos el próximo jueves, Episodio. punto de las 7 de la noche. Tenemos Facebook. Instagram. y TikTok para que nos sigan en las demás redes sociales, ¿vale? Nos vemos, los amamos y qué bonito mes de octubre. Y agüita de calzón. Que no, verga.